al doctor Iván Cancino como integrante de la defensa técnica para que se presenten en la sala, por favor. Sí, señoría, un cordial saludo para usted y para todos los presentes. Iván Alfonso Cancino González, con cédula 79-904-413 de Bogotá y tarjeta profesional 98826 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección para notificaciones y comunicaciones, el correo al cual se me envió el link y el teléfono 283-1696 o terminado 92. Obro como apoderado del señor Diego Cadena. Muchas gracias, doctor. Señor Diego Cadena, por favor, se presenta en la audiencia. Por favor, indica de manera fuerte y clara nombre completo, documento de identidad, dirección de residencia, correo electrónico y un teléfono de contacto. Gracias, señoría. Un saludo especial para todas las personas aquí presentes. Soy Diego Javier Cadena Ramírez, con cédula de ciudadanía 94-154-125, expedida en Tuluá Valle. Mi dirección de notificación es la Avenida Novena, número 4N59, apartamento 701, Cali, Valle del Cauca. Mi correo electrónico es el mismo donde recibí la notificación el día de hoy, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego Cadena. El doctor Iván Cancino se ha presentado en esta audiencia como abogado contractual suyo. Es la primera oportunidad en que se presenta ante la judicatura. Le solicito el informe de despacho que usted, en efecto, le concede poder especial amplio y suficiente al doctor Cancino para que lo represente dentro de esta actuación. Sí, señoría. Le confiero poder amplio y, al doctor Iván Cancino. Le concedo la palabra al segundo defensor. Esto es al doctor Andrés Felipe Caballero. Su señoría, muy buenas tardes para todos los que se encuentran en esta vista pública. Se presenta ante usted Andrés Felipe Caballero Sierra, abogado de confianza del señor Juan José Salazar Cruz, identificado con número de cédula 1148-82438, tarjeta profesional 276238 del Consejo Superior de la Judicatura, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y en esta defensa me acompaña el doctor Diego Felipe Gutiérrez. Los documentos de identificación de nosotros ya fueron enviados oportunamente al despacho a través de mi correo electrónico, que es el mismo correo a través del cual podré recibir todas las notificaciones electrónicas. Y cuando usted lo disponga, mi abogado suplente, el doctor Diego Felipe Gutiérrez, procede a presentarse y luego al reconocimiento del poder. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces yo se le concede el uso de la palabra al señor Juan José Salazar Cruz, que se presente en la audiencia. Su señoría, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta diligencia. Mi nombre es Juan José Salazar Cruz, identificado con cédula de ciudadanía 1116-237-670. Recibo notificaciones en la Avenida Novena Norte, número 459, y al correo electrónico donde me enviaron esa notificación. Señor Juan José Salazar Cruz, ¿usted le concede poder especial amplio y suficiente al doctor Andrés Felipe Caballero para que lo represente en esta audiencia? Sí, su señoría, le confiero poder amplio y suficiente al doctor Andrés Felipe Caballero Sierra. Ya constancia el despacho que al correo electrónico de este juzgado se llegó la copia de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el cupo numérico 1-140-842-434, expedida a nombre del ciudadano Andrés Felipe Caballero Sierra, así como la tarjeta profesional, una imagen, número 276-238, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, que habilita al doctor Andrés Felipe Caballero Sierra para agenciar los intereses del ciudadano Juan José Salazar. Acto seguido, entonces, se le concede el uso de la palabra, en este caso, al señor representante de víctimas. Por favor, se presenta. Señor juez. Reinaldo Villalba. Señor juez, buenas tardes todas las sujetos procesales y las personas que están en esta audiencia. A mi poderdante, el senador Iván Cepeda Castro. Mi nombre es Reinaldo Villalba Vargas. Mi tarjeta profesional de abogado es 55747 del Consejo Superior de la Judicatura. La sede de la oficina es calle 16, la dirección es calle 16, número 666, piso 25, edificio Avianca, sede del colectivo de abogados Alvear Restrepo. El teléfono fijo de la oficina es 742-1313. El correo electrónico para notificaciones es el mismo en el que se me notificó el link para esta audiencia.
Estoy actuando como representante de víctima en el caso del senador Iván Cepeda, que está conectado en esta audiencia, pero también le debo decir a su señoría que reposan poderes en el despacho de la Fiscalía, otorgados de hace varios meses por el senador Iván Cepeda, de considerar lo necesario. En todo caso, señor juez, también hace 5 minutos he enviado mis documentos de identificación, esto es la cédula y mi tarjeta profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Reinaldo Villalba, antes de yo se le concede el uso de la palabra al doctor Iván Cepeda para que se presente en su calidad de víctima dentro de la presente actuación. Muchas gracias, su señoría. Mi nombre es Iván Cepeda Castro, soy senador de la República. Mi número de cédula es 79262397. Mi dirección postal es la carrera 27A, número 52A13, apartamento 302. Y mi correo electrónico es ivancepeda7@hotmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Cepeda. Señor fiscal, doctor Daniel Hernández, le voy a preguntar qué personas tiene usted identificadas como víctimas dentro del proceso y si dentro de ellas se encuentra el doctor Iván Cepeda Castro. Su señoría, se encuentra identificada como presunta o posible víctima el doctor Iván Cepeda Castro. Ok, muchas gracias. En efecto, a este trabajo judicial se llegó la cédula de ciudadanía número 11377647, expedida a nombre del doctor Reinaldo Villalba Vargas, por la parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo que lo acredita como ciudadano, y también una copia de la tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura número 55747, que lo habilita para agenciar en este caso los intereses del doctor Iván Cepeda Castro. La Fiscalía ha manifestado en esta audiencia que el doctor Iván Cepeda Castro al parecer ostenta la calidad de víctima, y en ese orden ya el despacho le reconocerá esa calidad, en el entendido de que es en la audiencia de acusación cuando se debe acreditar de manera completa esa calidad. Y con el ánimo de no cercenar los derechos que le pueden asistir a las víctimas dentro de la presente actuación, entonces se reconoce como víctima y al doctor Reinaldo Villalba Vargas como apoderado del señor Iván Cepeda Castro. Verificado entonces cómo está la presencia de todas las partes requeridas para adelantar la presente actuación, deja constancia al despacho que no advierte ninguna circunstancia que invalide el desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual entonces se le concede la palabra al señor fiscal a efectos de que sustente su primera solicitud. Su señoría, el día de hoy la Fiscalía General de la Nación ha presentado 2 solicitudes ante su presidencia con el fin de desarrollar 2 audiencias. La primera audiencia, formulación de imputación en contra de los ciudadanos que hicieron su presentación en debida forma, el doctor Diego Javier Cadena y el doctor Juan José Salazar. La segunda, su señoría, se desarrollará posteriormente a la finalización, lógicamente, de esa audiencia de imputación, que será la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Me gusta siempre, su señoría, tratar de dar un orden a las audiencias y tratar de hacer una buena presentación de los mal llamados problemas jurídicos a resolver en cada una de las audiencias que se han convocado. La primera, su señoría, es la audiencia de formulación de imputación, audiencia que va dirigida única y exclusivamente a los señores indiciados, Diego Javier Cadena Ramírez y al señor Juan José Salazar Cruz. Le solicitaría, su señoría, si ellos así lo quieren, por favor conectaran sus cámaras. Me gusta hacer esta audiencia, por lo menos así sea de manera virtual, poderlos mirar, hacerles de una mejor manera la presentación de esta comunicación que va a emitir la Fiscalía General el día de hoy, su señoría. Es a ellos a quien se dirige en esta audiencia la Fiscalía General de la Nación. Lo primero, claramente, es, su señoría, la individualización. Se presentará una individualización muy clara y concreta de los 2 ciudadanos que se pretenden imputar. Después, su señoría, tal y como lo exige la norma, se desarrollarán y se presentarán los hechos con relevancia jurídica, su señoría, más aún, teniendo en cuenta el fallo de la doctora Patricia Salazar, hechos que tengan relevancia jurídica y que se encuadren claramente en los delitos o tipos penales que considera la Fiscalía fueron violentados con el actuar de los 2 ciudadanos. Y por último, su señoría, las exigencias o las posibilidades que tiene estos 2 ciudadanos de aceptar cargos y las rebajas que podrían obtener de llegarlo a hacer en esta audiencia, y que esa aceptación lógicamente debe ser voluntaria, libre y voluntaria. Entonces, su señoría, procedo de manera inmediata. La Fiscalía General de la Nación
formula imputación, su señoría, en contra de los señores Juan José Salazar Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía 1.116.237.670, sin señales particulares que permitan su identificación, con fecha de nacimiento el 15 de abril de 1987, lugar de nacimiento en la ciudad de Tuluá, en el departamento de Valle, con una estatura de 1,86 m, su señoría, y de grupo sanguíneo A positivo. Estos datos, lógicamente, eso serían tomados de su cartilla de Cadactilar. Situación que también ya fue confirmada por los mismos al momento de hacer su presentación en audiencia. Quedan claramente individualizados o identificados en sala. También se le imputarán cargos, su señoría, al señor Diego Javier Cadena Ramírez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 94.154.125, con fecha de nacimiento el 7 de diciembre de 1981, en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, con grupo sanguíneo y factor RH O positivo. Estas son las dos personas individualizadas, su señoría, que han sido identificadas también, o se han identificado en sala, su señoría, y a las cuales la Fiscalía se dirige a partir de este momento. Por favor, doctor Cadena, doctor Salazar, presten total atención. Para el mes de julio del año 2017, en la ciudad de Cali, ustedes, Diego Cadena y Juan José Salazar, actuando con una clara división de trabajo, bajo un acuerdo común, esta división de trabajo claramente con un enfoque a desarrollar actividades criminales, actividades delictivas, y cada uno con un aporte a este acuerdo importante, de vital importancia para poder lograr, lógicamente, ese trabajo criminal que se acordó y se dividió. Para esto, en julio de ese año 2017, esta reunión, esta división de trabajo, y lógicamente en el cual se acordó cuál sería el aporte de cada uno, le correspondió a usted, doctor Cadena, el abordaje del señor Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar condenado, y quien se encuentra pagando una pena en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de la ciudad de Palmira. Según el señor Vélez, su propio dicho, este acercamiento se realizó el 18 de julio del año 2020, hacia las 4 de la tarde, casi finalizando el horario de visitas en la cárcel de Palmira. Esto sin previo aviso. Señor fiscal, qué pena lo voy a interrumpir. ¿Usted me puede precisar esa fecha que me acabo de decir? ¿18 de julio de 2020? Perdón, su señoría, 18 de julio de 2018, perdón, su señoría. De 17, muchas gracias. estoy. De 17, qué pena, su señoría. Pues, le voy a pedir un favor, señor fiscal, y es lo siguiente. Le voy a pedir el favor que tratemos de hacer un relato jurídicamente relevante de los hechos, sin hacer mayores calificativos sobre los hechos, porque si vamos a empezar a hacer esa cantidad de calificativos alrededor de cada hecho, pues no se nos va a extender esta diligencia por un tiempo que resulta absolutamente irrazonable. Por favor, los hechos objetivamente considerados, ¿ok? Su señoría, precisamente todos están encuadrados dentro de los tipos penales que se están llamando a imputar. Claramente su señoría no se está haciendo manifestación distinta y es mi costumbre, su señoría, encuadrarlos. Nunca me extiendo, ni siquiera estoy hablando de hechos antecedentes o consecuentes, sino simplemente los que tienen relevancia jurídica. Y observará usted al momento de finalizar esta audiencia de imputación, su señoría, como cada uno de ellos se encuadra en los elementos normativos de los tipos penales que se están presentando. Muchas gracias, señor fiscal. Entonces continúe con su intervención, por favor. Gracias, su señoría. Le manifestaba que esta persona se encuentra privada de la libertad en la cárcel de Palmira, a la cual usted visitó sin ninguna clase de información previa, allegando el día 18 de julio del año 2017. Qué pena, su señoría había cometido ese lapsus frente al año, teniendo en cuenta que nos encontramos en el año 2020, para que en provecho de un tercero prometiera el pago de 200 millones de pesos, de los cuales alcanzó a entregar a diferentes personas la suma de 48 millones de pesos, con el fin
con el fin de que el señor Carlos Enrique Vélez declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, a la cual le debía informar o cambiar su versión o dar una nueva respecto a que el señor o el senador Iván Cepeda había abordado al señor Carlos Enrique Vélez en diferentes oportunidades con el fin de que cambiara o manejara o presentara una versión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que adicional a eso el señor Carlos Enrique Vélez informara falsamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda para esto le había hecho algunos ofrecimientos de mejorar sus condiciones carcelarias o de tratar de buscar alguna solución a sus situaciones laborales. Pero como se lo manifesté a ustedes dos, claramente estamos frente a una división de trabajo. Este fue el trabajo que desarrolló usted, doctor Cadena. Abordar directamente al señor Carlos Enrique Vélez, hacer el ofrecimiento de 200 millones de pesos para lograr esta versión ante la Corte Suprema de Justicia que indilgara responsabilidad directa al doctor Iván Cepeda Castro, con el fin de que se generara alguna clase de falsedad ante la misma Honorable Corte. Como hablamos de esa división, al señor o al doctor Juan José Salazar le correspondió, después de esa conversación con el señor Carlos Enrique Vélez, tomar la vocería o seguir encontrándose o por lo menos comunicándose con el señor Carlos Enrique Vélez para que pudiera conocer de manera directa o por intermedio del señor Juan José Salazar, el doctor Cadena, las inquietudes o solicitudes que a bien tuviera presentar el señor Carlos Enrique Vélez. Ante esto, y como se lo acaba de manifestar doctor Cadena y doctor Salazar, se hicieron entregas de dinero por 48 millones de pesos. Se hicieron giros por un total de 10.600.000 pesos. Se hizo entrega a un sobrino del señor Carlos Enrique Vélez un valor de 18 millones de pesos. Se realizó entrega a un primo del señor Carlos Enrique Vélez por valor de 10 millones de pesos. Y, por último, se entregaron al hijo del señor Carlos Enrique Vélez 10 hizo la intermediación del ex representante del señor Carlos Enrique Vélez. Esto era... Perdóneme que interrumpa, es que se cortó un poco el audio cuando estaba diciendo, luego de que manifestó algo con respecto al hijo del señor Carlos Enrique Vélez, ahí hubo una interferencia. ¿Podría repetir, señor fiscal? Claro que sí, doctor Caballero. Se entregaron por intermedio estos últimos 10 millones de pesos al hijo del señor Carlos Enrique Vélez por intermedio del ex representante o ex abogado del señor Carlos Enrique Vélez, lógicamente por orden del doctor Diego Cadena. Esto era lo que tenía que coordinar y manejar directamente el señor Juan José Salazar. Era su función, la de poderse contactar tanto con la mamá hermana del señor Carlos Enrique Vélez como con algunos de sus familiares. Tenía contacto telefónico con el preso, con el señor Carlos Enrique Vélez, para atender cada una de las necesidades o peticiones que éste realizara. Estos hechos claramente tuvieron un lapso entre ese mes de julio 18 exactamente, en la reunión con el señor Carlos Enrique Vélez, hasta casi agosto del año 2018, en los cuales en el lapso se realizaron los pagos dinerarios a las diferentes personas. Posteriormente, doctor Cadena, usted directamente, el 22 de febrero en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la cárcel nacional La Picota, de la misma manera abordó al señor Juan Guillermo Monsalve. En este caso, le ofreció apoyos o asesorías jurídicas, colaborarle en recursos jurídicos y, lógicamente, tratar de tramitar el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Juan Guillermo Monsalve. Con el fin, nuevamente, de que el señor Juan Guillermo Monsalve declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y manifestara que también había sido abordado por el senador Iván Cepeda Castro y que éste a su vez le había ofrecido beneficios también judiciales
beneficios de protección y beneficios de posible cambio carcelaria con el fin de que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la exigencia nuevamente que hace en este caso usted, el doctor Cadena, para que lógicamente esta persona declarara falsamente ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. A raíz de esto, doctor Cadena, en este segundo hecho, para claridad de la defensa del doctor Juan José Salazar, no se evidencia que haya tenido alguna clase de participación en el mismo, solo en los trabajos que tuvieron directa relación con el señor Carlos Enrique Vélez. A raíz de esto, lógicamente, se desprenden actividades que conllevaron a generar engaños en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que llevaron a inducir en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Manifiestan los dos ciudadanos en circunstancias de tiempo y lugar supremamente distintas, dos hechos que dan total credibilidad a lo que tendría que ver con el delito de fraude procesal. Manifiestan los ciudadanos que el doctor Cadena se presentó a las instalaciones de los establecimientos penitenciarios ya con documentos realizados con su membrete y que lo único que solicitaba era la firma de los mismos. En esto, los dos ciudadanos son contestes en clarificar y presentar en debida forma estas denuncias en contra del doctor Cadena. Pero que los mismos no se concretaron o se llegaron a su crucial firma, sino se solicitó posteriormente se realizaran de su propia mano estos escritos dirigidos a la Corte Suprema de Justicia que fueron presentados, no directamente por la defensa del doctor Diego Cadena, quien nunca presentó poder ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, sino por los apoderados reconocidos por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia y que representaban los intereses del aforado. Ante esto, es claro que se indujo en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia, lógicamente por medios fraudulentos, tal y como lo establecen los hechos y como lo establecen las mismas declaraciones, tanto del señor Carlos Enrique Vélez y el señor Juan Guillermo Monsalve. Entonces, como se lo manifesté, su señoría, son hechos que tienen total relevancia jurídica. Y voy a remitirme directamente a los dos tipos penales y observará usted cómo se desarrollaron perfectamente sin ir más allá de lo necesario y sin desbordar los hechos que se presentan como violatorios a la ley penal. Nos dice el delito de soborno en la actuación penal sobre el cual se encuadran esos primeros hechos jurídicamente relevantes. El que en provecho suyo o de un tercero, en este caso observará usted, su señoría, que hablamos o presentamos en debida forma que estamos frente a dos coautores, que hay una clara división de trabajo, una comunidad de personas, el doctor Cadena y el doctor Salazar, y que cada uno de ellos presentó un aporte importante. Expliqué cómo en el caso de Carlos Enrique Vélez, específicamente, el señor Cadena era el encargado del abordaje y cómo el señor Salazar fue el encargado de administrar los pagos por 48 millones de pesos al señor Carlos Enrique Vélez. Que en provecho de un tercero es en específico el elemento normativo, su señoría. ¿Por qué razón? Porque con estos testimonios se pretendía, o se realizó más aún, no se pretendía, sino se realizó, se presentaron cartas dirigidas a la Honorable Corte Suprema de Justicia en las cuales se manifestaban los hechos requeridos por el doctor Cadena a cada uno de los dos condenados, del señor Juan Guillermo Monsalve y del señor Salazar. Esto con el fin de tratar de beneficiar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado. Que prometa dinero u otra utilidad, observará usted, su señoría, entregue o prometa dinero. Claramente la Fiscalía manifestó, se prometieron 200 millones de pesos en el caso de Carlos Enrique Vélez y se cumplió únicamente con el pago de 48 de estos 200 millones de pesos. Observará usted, su señoría, que se encuadra claramente en ese tipo penal del soborno en la actuación penal en lo que tiene que ver con Carlos Enrique Vélez y que hubo participación activa por parte de Juan José Salazar
al momento de participar en las entregas dinerarias a cada una de las personas encargadas de recibirlos como referidos por parte del señor Carlos Enrique Vélez. Pero adicional a eso, en el caso de Juan Guillermo Monsalve, su señoría, observará usted que se ofreció utilidad. Utilidad que consistía en dos. La primera, verificar un posible recurso de revisión para tratar de verificar si existía alguna clase de error en la condena del señor Juan Guillermo Monsalve. Y la otra, un ofrecimiento de inclusión o de hacer los trámites para que fuera aceptado por la Justicia Especial para la Paz, por la JEP. Esos fueron los ofrecimientos sobre una utilidad que serviría, lógicamente, a los intereses del señor Juan Guillermo Monsalve. Fui claro, señor juez, en este punto no se evidencia participación del doctor Juan José Salazar, única y exclusivamente frente a Juan Guillermo Monsalve. Para que una persona que fue testigo, su señoría, por eso enfaticé y caractericé quién es el señor Carlos Enrique Vélez y el señor Juan Guillermo Monsalve. Son dos condenados, testigos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, su señoría, y por eso tenía que dar los calificativos. Entonces reúnen también esos requisitos del tipo penal. ¿Para qué se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad? Observará usted, doctor Salazar y doctor Cadena, fui enfático en que las manifestaciones y peticiones hechas de manera directa por el doctor Diego Javier Cadena eran las de faltar a la verdad, que los dos condenados, los dos exparamilitares, declararan ante la Honorable Corte Suprema de Justicia que el doctor Iván Cepeda Castro había abordado a estos dos ciudadanos con el fin de que le dijeran a la Corte Suprema de Justicia que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía relación con hechos materia de investigación de la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el punto que ustedes llevaron a solicitarle a estos dos ciudadanos, que se faltara a la verdad. Entonces, ese desarrollo, considera este despacho fiscal, se encuadra claramente en el tipo penal de soborno en la actuación penal. Y esto conllevó claramente a que se ejecutaran acciones efectivas frente a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Que el doctor Diego Cadena y el doctor Juan José Salazar, en el tema de, fueron los coautores, el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia. Se presentaron documentos redactados a mano por cada uno de los testigos sobornados a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en los cuales se manifestaba o se daba a entender que el doctor Iván Cepeda Castro de alguna manera había manipulado los testimonios de estos dos ciudadanos. Se indujo en error a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Documentos producidos, lógicamente, mediante un pago y un ofrecimiento de servicios jurídicos en lo que tiene que ver con el señor Juan Guillermo Monsalve. Doctor Cadena, doctor Salazar, por favor, quiero que me presten total atención. Nuevamente. Estos hechos que les acabo de narrar, la Fiscalía, como observaron ustedes ya, los encuadra en dos tipos penales. El primero, esas primeras actuaciones, en el delito de soborno en la actuación penal. El que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Acabo de explicarles cada una de sus acciones, cómo encuadran claramente en el tipo de soborno penal. En concurso heterogéneo, con el delito de fraude procesal, el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años, multa de 200.000 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años de prisión.
doctor Cadena y doctor Salazar, ustedes sabían y conocían que estaban pagándole un dinero, más exactamente 48 millones de pesos, a un testigo, con el fin de que declarara falsamente. Y quisieron hacerlo. Usted, doctor Cadena, sabía que estaba haciendo ofrecimientos, utilidades le estaba ofreciendo a un testigo para que declarara falsamente y quiso hacerlo. Esto es del análisis, lógicamente, de la tipicidad subjetiva. Ustedes, con su actuar, lógicamente, violentaron efectivamente el bien jurídico de los delitos contra la eficaz y la recta impartición de justicia, sin que existiera justa causa. No se ha podido verificar dentro del proceso que se pueda vislumbrar alguna justificante de su actuar. Decidieron y quisieron hacerlo. Efectivamente, vulnerar y violentar el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia. Para la época de los hechos, desde ese mes de julio del año 2017 hasta febrero del 2018, inclusive hasta agosto del 2018, cuando se sostuvieron conversaciones con el señor Carlos Enrique Vélez, ustedes tenían total capacidad de comprensión de su actuar. Basados en esa capacidad de comprensión, tenían total capacidad de determinación. Y reitera este despacho fiscal, decidieron hacerlo. Más aún, ustedes dos son abogados, ejercen y trabajan en el área penal. Para ustedes les será exigible el conocer, el saber que el pagar dineros, el ofrecer utilidades, el ofrecer sumas de 200 millones de pesos para que una persona declare falsamente es un delito. Ustedes conocían y sabían que eso está prohibido en el territorio nacional. Y aún así quisieron hacerlo. A ustedes les era exigible actuar conforme a derecho. No estaban bajo ninguna coacción. No estaban amenazados para actuar de forma distinta. Ustedes sabían que eso estaba prohibido y quisieron nuevamente, y reitera este despacho fiscal, hacerlo. Esto claramente una actitud dolosa, frentera, que iría en contravía lógicamente de los preceptos legales colombianos. Por lo tanto, doctor Cadena, doctor Salazar, a partir de la fecha, a usted, doctor Diego Javier Cadena, la Fiscalía General de la Nación le inicia una investigación de manera formal como presunto coautor de los delitos de soborno en la actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo, teniendo en cuenta los hechos de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, en concurso heterogéneo con el delito de fraude procesal. Y a usted, doctor Juan José Salazar, la Fiscalía a partir de esta fecha lo investigará como presunto coautor del delito de soborno en la actuación penal en concurso heterogéneo con el delito de fraude procesal. Ya les dije cuáles son los mínimos y máximos aplicables en cada uno de los tipos penales. Lógicamente, el tema de concursos, como ustedes bien lo saben, será un tema de dosificación por parte del juez de conocimiento al momento de, si así lo considera, declarar los responsables de los hechos que acaba de imputar la Fiscalía General de la Nación. Y este aumento, lógicamente, no podrá exceder de la suma aritmética de los tipos penales. En este caso, como se lo he manifestado, el fraude, el soborno en la actuación penal de una pena de 6 a 12 años y el fraude procesal de la misma manera de 6 a 12 años. Espero hayan entendido a cabalidad cada uno de los hechos. Tendrán una mejor explicación y sustento con elemento material probatorio en la siguiente audiencia.
teniendo en cuenta también el requerimiento presentado por el señor juez, me aboqué única y exclusivamente a los hechos con relevancia jurídica sin hacer presentación y manifestación frente a elementos materiales probatorios. Espero y estaré atento a cualquier aclaración que se presente. La norma, para finalizar, me exige darles a conocer que en esta audiencia ustedes tienen la posibilidad de aceptar los cargos que se acaban de imputar. Esa aceptación de cargos podrá otorgarles a ustedes una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer. La Corte Suprema de Justicia ha puesto unos nuevos parámetros frente a esta aceptación de cargos. Se deben de presentar 3 pilares. Considera la Fiscalía es importante desde ya abordarlos para hacer una mejor explicación. La etapa procesal en la cual se aceptan los cargos para poder llegar al máximo descuento punitivo, la colaboración con la Administración de Justicia y, por último, lógicamente, que estas actividades delictivas no hayan generado ninguna clase de incremento patrimonial, porque de ser así se tendrá que dar aplicación al artículo 349 y reintegrar el mismo para que se pueda otorgar el máximo de rebaja que otorga la Ley Procesal Penal, que es de un 50%. Esta aceptación debe ser totalmente libre y voluntaria y no debe estar coaccionada, ni mucho menos estarse bajo la influencia de alguna sustancia o bebida alcohólica. Todos estos temas ya lógicamente serán abordados a mayor profundidad por parte del señor juez. Su señoría deja así formulada la imputación la Fiscalía General de la Nación. Quedo atento a cualquier solicitud de aclaración por parte tanto de las partes como de los intervinientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. De la imputación efectuada por parte del delegado de la Fiscalía, se le corre el traslado a todas las partes intervinientes a fin de que, si le consideran pertinente, realicen solicitudes de aclaración u observaciones en punto de la calificación jurídica y la situación fáctica narradas. Señoría, le quiero pedir un receso de 3 minutos para poder comentar con mi cliente lo que acaba de suceder y tener claro si él entendió y si quiere que yo haga alguna petición específica. Ok, previo el despacho accederá a esa solicitud, pero en su debido momento. Permítame un segundito, doctor Cancino. Esa eventual aceptación de responsabilidad tiene carácter de irretractable, en tanto que se les están protegiendo todos sus derechos y garantías fundamentales en desarrollo de la presente actuación. Señor Diego Fernando Cadena Ramírez, ¿le han quedado claros los derechos que le asisten en desarrollo de este procedimiento? Señor Diego Cadena, tiene el micrófono bloqueado. Sí, disculpe, señoría. Es Diego Javier Cadena Ramírez. Me ha quedado claro, señor juez, y muchas gracias. Ok, doctor Diego Javier. ¿Qué pena con usted al referirme mal con su nombre? Diego Javier Cadena Ramírez. Señor Juan José Salazar Cruz, ¿le han quedado claros los derechos que le asisten en desarrollo de este procedimiento? Sí, señor juez, me han quedado totalmente claros. Teniendo en cuenta que ambos ciudadanos han manifestado que han entendido tanto los hechos como el delito, sus consecuencias y los derechos que les asisten en desarrollo de este procedimiento, le pregunto a Diego Javier Cadena Ramírez si usted acepta o no acepta los cargos formulados por la Fiscalía. Gracias, señoría. No acepto los cargos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Juan José Salazar Cruz, la misma pregunta. ¿Acepta o no acepta los cargos formulados por la Fiscalía? Su señoría, muchas gracias. No acepto los cargos. Bien, teniendo en cuenta que los ciudadanos Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz han efectuado de manera unívoca una alegación de no culpabilidad, no le queda más a este despacho que ponerles en conocimiento el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, que establece que a partir de hoy y durante los 6 meses siguientes tienen ustedes prohibido enajenar bienes sujetos a lo que se encuentren a su nombre, esto es, bienes inmuebles, vehículos, motocicletas, naves o aeronaves que tengan esa condición especial para su tradición. En el evento de que ustedes decidan realizar actos de disposición sobre ese tipo de bienes en ese lapso de tiempo, estarían desconociendo una prohibición impuesta por un juez de la República y podrían eventualmente estar incursos en el delito de fraude a resolución judicial. Por Secretaría se dispondrá a oficiar a la Secretaría de Movilidad del Consorcio SIN a efectos de que proceda a escribir en el Registro Único Nacional Automotor la prohibición a la que se viene haciendo alusión respecto de los ciudadanos Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz. Respecto de bienes inmuebles, se le pregunta a la Fiscalía si se cuenta con información que permite identificar bienes de esta naturaleza en cabeza de los aquí imputados. Tengo que analizar también, lógicamente, la directiva emitida por el señor Fiscal General de la Nación el día 4 de junio del año 2020, un día antes de la audiencia que tuve en la cual solicité la medida intramural, que fue el día 5 de junio, y lógicamente también analizar cada una de las directivas presentadas o resoluciones tanto por la presidencia como por la alcaldía de Bogotá me llevan a
lógicamente, manifestar que la Fiscalía solicitará como suficiente la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Reitera este despacho fiscal, su señoría, esto teniendo en cuenta las condiciones actuales de pandemia que nos convocan. Esa es la primera, lógicamente, manifestación que va a hacer este despacho fiscal. Se tiene que tener en cuenta que una medida de aseguramiento, tal y como lo manifestó el juez 62 Penal Municipal, como se lo dije en sus momentos también a los procesados en dicho caso, se quería verificar si tenían alguna incapacidad, alguna dolencia, alguna clase de diagnóstico que fuera afín con el decreto presidencial que ordenaba llevar estas medidas a carácter domiciliario. En este punto, su señoría, considero que lo más sano, que lo más claro y lo más leal para el proceso y para la seguridad y salud de estos dos ciudadanos es, lógicamente, irnos por la que podría poner en menos riesgo la vida. Es en este caso que tengo que hacer ese análisis. Y reitero, señor juez, lógicamente, del análisis que hice y trasladaré, lógicamente, a su presidencia de las partes de la decisión que sostuvo el señor juez 62 Penal Municipal con función de control de garantías, que no fue apelada por parte de este despacho fiscal y que lógicamente algunos de sus argumentos fueron encaminados a ese punto, a cómo en estas situaciones hay que ir o recurrir a las excepciones. Una de esas, como la presenta este despacho fiscal, es la de recurrir o presentar el día de hoy una solicitud. Reitera este despacho fiscal, privativa de la libertad, que debería ser en establecimiento de reclusión, pero teniendo en cuenta todos estos temas de pandemia, se deberá solicitar que sea en el lugar de residencia señalada por el imputado. Numeral segundo, literal A.